Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy, en el marco de nuestra campaña No más incumplimiento a la pensión alimenticia, abordaremos este tema tan crucial que afecta a muchas familias en México y sobre todo aquí en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hablamos precisamente del incumplimiento a las obligaciones alimentarias, o también conocido como pensión alimenticia. México, un país lleno de tradiciones, gastronomía, pero sobre todo incumplimiento a las obligaciones alimentarias. Sí, lo has escuchado bien. Parece que algunos mexicanos e ismeños tienen la habilidad de desaparecer de la faz de la tierra cuando llega la hora de cumplir con su responsabilidad de proveer alimentos a sus hijos. ¿Será algún don sobrenatural o simplemente la falta de conciencia? Tenemos que definir qué son estas obligaciones alimentarias. Básicamente, son el compromiso legal que tienen los progenitores de brindar sustento a sus hijos. Sí, los padres deben asegurarse que sus retoños no pasen hambre, mientras ellos disfrutan de sus cervezas en la playa. Suena justo, ¿no? A pesar de las opiniones diferentes sobre cómo abordar la falta de cumplimiento, el principio subyacente sigue siendo el mismo. Los padres siempre deben priorizar el cumplimiento de estas obligaciones en aras del bienestar de sus hijos y su correcto desarrollo. También abordaremos el día de hoy otro tema tan apasionante, el papel del sistema judicial en hacer cumplir estos deberes parentales. Pero este deber de los padres, cuando no se cumple, surge una pregunta. ¿Cuál es el papel del sistema judicial para hacer cumplir este deber de los padres? Soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado especialista en asistencia a víctimas del delito y a quienes han sido acusados injustamente. Quédate con nosotros hasta el final de este podcast para saber más acerca de este tema. Comenzamos. Antes de iniciar de lleno con nuestro tema, permítanme presentar a nuestros distinguidos invitados. En esta ocasión, contaremos con la participación del licenciado Natán Trujillo Gómez, abogado titulado litigante actualmente en materia familiar, civil y mercantil, exsecretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, socio de Santos Ruiz y Trujillo Gómez, Asistencia Legal. Licenciado Natán, nuevamente bienvenido a este podcast. Buenas tardes, maestro José Antonio. Gracias por la invitación nuevamente. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar en su podcast anterior y nuevamente es un placer estar aquí y poder compartir mi experiencia y conocimientos en ese tema tan relevante del que hablaremos el día de hoy. Gracias, licenciado Natán. Cierto que ya tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un podcast. También estuvo con nosotros la licenciada Sandra Luz Miguel Carrasco, quien por cierto estará con nosotros en nuestro siguiente episodio, hablándonos de este mismo tema, pero ahora cómo resolver los casos ya en la vida real, cuando existen padres irresponsables que no cumplen con su obligación, aunque como ya lo he dicho, culpa de ello también hemos sido nosotros los abogados, pero bueno, ya esto lo vamos a platicar con la licenciada Sandra en nuestro siguiente episodio. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Teresa Gómez Girón, abogada titulada litigante actualmente en materia familiar, civil y mercantil, exsecretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca. Trabaja actualmente en Santos Ruiz y Trujillo Gómez, Asistencia Legal. Nuevamente bienvenida a este podcast, licenciada Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar por primera vez en su podcast. E igual que el licenciado Natán, es un gusto estar aquí y poder compartir mi experiencia y conocimientos en este tema, que de verdad es bastante indignante cómo puede existir padres que no cumplan con la responsabilidad de dar alimentos a sus propios hijos. Sí, es cierto, licenciada. Fíjese que tiene usted mucha razón. De verdad que pues es un tanto indignante ver padres que sabiendo de que tienen esa responsabilidad
se nieguen a cumplir con su deber. Y bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, mucho se habla que los niños, niñas y adolescentes pues tienen el derecho a los alimentos por parte de sus padres. Licenciado Natán, coméntenos, ¿cuál es el marco legal o en qué ley dice o establece que los niños, niñas y adolescentes pues tienen este derecho a obtener alimento por parte de sus padres? Coméntenos, licenciado. Gracias, maestro. El derecho a recibir alimentos es fundamental para garantizar la subsistencia de quienes dependen económicamente de otra persona. Y este derecho nace del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el acceso al agua potable, a la educación, salud, vivienda y un ambiente sano. Además, el artículo 27 de la propia Constitución señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a los alimentos, en especial para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y precisamente los niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro de un grupo vulnerable. ¿Por qué decimos vulnerables? Porque se entiende que al ser menores de edad, pues no pueden defenderse como tal. Aún necesitan de sus padres. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado fallos que respaldan y fortalecen este derecho. Por ejemplo, se ha establecido que los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, incluso en casos de separación o divorcio. Estas resoluciones jurisprudenciales han sentado precedentes importantes y brindado claridad en cuanto a las obligaciones alimentarias en el país, asegurando la protección de las personas dependientes económicamente. Bueno, esto es lo que se dice en nuestras leyes, pero lo que no ven nuestros legisladores, ¿qué es lo que realmente pasa en la vida real en los tribunales? Sí, tiene mucha razón, licenciado Natán. Nuestros legisladores pues no ven precisamente lo que realmente pasa en la vida de las personas que van precisamente a pedir justicia, ¿no? Ahora, cuando los padres pues no cumplen con sus obligaciones alimentarias, pues pueden enfrentarse a consecuencias legales muy graves. Y es aquí donde el sistema judicial, es decir, el Estado, pues tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los niños y niñas y asegurarse de que esas necesidades de estos niños pues sean atendidos. Porque pues así lo ordena la propia Constitución, tal como pues usted bien nos los comentó, licenciado Natán, en el 27 constitucional, pues es muy claro. Entonces, bajo ese contexto, licenciada Teresa, usted que fue funcionaria, de ese sistema judicial, usted era quien atendía ese tipo de casos. Cuéntenos, ¿cuál es el papel que juega el sistema judicial cuando los padres incumplen con su obligación alimentaria? Coméntenos, licenciada. Bueno, el papel que juega de manera es bastante importante, ya que el Estado, a través del Poder Judicial, es quien se va a encargar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando los padres no lo hagan. El sistema judicial juega el papel fundamental en ello. A pesar de esa importancia, existen casos en los que los jueces no implementan las medidas necesarias para hacer cumplir estas obligaciones de manera efectiva. Es fundamental analizar las acciones que los jueces deben tomar, pero que a menudo pasan por alto, así como explorar soluciones potenciales para abordar este problema. Al hacerlo, podemos arrojar luz sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial y proponer formas de rectificarlo, asegurando que el bienestar de las personas dependientes de estas obligaciones esté debidamente protegido. Pero sobre todo debería estar pensado en muchos niños que carecen de este derecho. Abordar eficazmente este problema requiere una comprensión integral de los problemas en cuestión y un compromiso de implementar las reformas necesarias dentro del sistema judicial. Afortunadamente existen buenas noticias. Estas reformas ya se hicieron, ya fue aprobado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esperemos que con estas reformas estos problemas disminuyan. Desde luego va a tardar un poco porque es difícil adaptarnos a un nuevo sistema de justicia en materia familiar, sobre todo cuando los abogados no estamos actualizados, ya que ahora los juicios van a tener que hacer de manera oral y ya no por escrito como estamos acostumbrados.
El Código Nacional establece procedimientos más eficientes para determinar la cuantía y la forma de pago de los alimentos, con el objetivo de garantizar una mayor protección y bienestar para las partes involucradas en estos litigios en materia familiar. En fin, con esta reforma de verdad van a venir muy buenos cambios significativos para el sistema judicial, pero sobre todo, lo más importante es que sea en beneficio de la sociedad. La verdad que es una muy buena noticia este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Va a ser un parteaguas, precisamente un antes y un después del sistema de justicia en México, sobre todo. Y la verdad que pues este sistema que actualmente tenemos es un sistema, la verdad, engorroso. De por sí este sistema es engorroso, y otra parte, los jueces que lo vuelven aún más engorroso. Imagínense, tenemos el ejemplo claro de la juez de lo civil de Tehuantepec, donde su titular sigue siendo la licenciada Ana Luisa Hernández González, quien señala fechas lejanas para las audiencias en materia familiar, de pensiones alimenticias. Se tarda en dictar las medidas para asegurar los alimentos, no dicta medidas de protección para mujeres víctimas de violencia familiar. Imagínense, ¿a qué grado ha llegado? Cancelar pensión alimenticia a niños para favorecer a los padres irresponsables. Imagínense, cuando se supone que ella es la que debe hacer cumplir que se haga cumplir este derecho que tienen los niños, pero ella es la responsable de que no se cumpla. Entonces, imagínense qué sistema de justicia tenemos aquí en Oaxaca. Ha llegado al grado de falsificar firmas de las partes involucradas. Y ahí sigue, a pesar de que ya hemos expuesto todas estas anomalías, el presidente del tribunal hasta ahorita no ha hecho nada. Esperemos pues que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca pues ya haga algo. Aun cuando ya se presentó la denuncia correspondiente, pues esperemos los resultados también correspondientes. Fíjense que también tenemos el caso de la juez segundo de lo familiar de Salina Cruz, Oaxaca, donde su titular es la licenciada Adriana Nayeli Méndez Cervantes, quien actúa vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes conjuntamente con su secretaria, de acuerdo a la licenciada María del Carmen Baigorria Chiñas, que solo porque, fíjense cómo está la situación aquí, que solo porque no llegó la Ministerio Público a una audiencia de pruebas y alegatos de un juicio de alimentos, difieren la audiencia hasta diciembre, cuando el Código de Procedimientos Civiles actual, la que tenemos ahorita, pues no establece que el Ministerio Público en estos juicios tenga que estar presente en la audiencia de pruebas y alegatos. Todavía considero y creo que en una audiencia de carácter familiar, pues ahí tiene que estar presente porque pues tiene que velar por los intereses de los menores de edad. Pero aun cuando se les hace ver sus errores, insisten en seguir en sus errores, en retardar los juicios, cuando se supone que tienen que resolverse esos juicios en menos de 30 días. Pero bueno, de ellas vamos a hablar en nuestro siguiente episodio, y también vamos a hablar de un juez que es precisamente parte de este sistema de justicia del estado de Oaxaca, un juez de lo familiar del distrito de Matías Romero, donde su titular es el licenciado Javier Luis Méndez Pérez, quien actúa también vulnerando derechos de niños y niñas, conjuntamente con su secretario de acuerdos, el licenciado Luis Rey Bizal López. Estos dos han vulnerado derechos de niños y niñas, imagínense, no, pero eso vamos a hablarlo en nuestro siguiente episodio. Una justicia fallida más para el sistema judicial del estado oaxaqueño. Y el presidente del tribunal, ahí lo sigue teniendo. Bueno, fíjense que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una falta grave en la que una persona, generalmente el padre, por lo regular,
Pero bueno, vamos a hablar de que puede ser el padre o la madre de un menor, pues no proporciona los medios adecuados para el sustento de sus hijos. Fíjense que este delito está contemplado en el código, en nuestro actual código penal de Oaxaca, como una falta contra la familia y puede ser castigado con prisión. Es importante, fíjense que debemos destacar que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no se limita únicamente a la falta de pago de la pensión alimenticia. También se considera un delito la negativa a proporcionar alimentos, medicamentos, ropa y vivienda al menor que esté bajo su responsabilidad, ¿sí? Y también si por negarte a pagar, fíjense cómo está la situación acá, porque eso es lo que hacen muchos padres, fíjense. Si el padre, por negarse a pagar la pensión alimenticia, renuncia a su trabajo, ¿sí? Eso es considerado un delito y el padre puede ir a prisión. Y eso es lo que muchas mujeres no saben, ¿sí? Entonces, sépanlo. Aquel padre que renuncia a su trabajo por negarse a pagar la pensión alimenticia puede ir a prisión. Eso es considerado como delito. Es importante destacar que el derecho a recibir alimentos es un derecho fundamental de todo menor de edad y es responsabilidad de los padres o tutores garantizar su cumplimiento. Asimismo, también debemos destacar que es importante que los padres o tutores que incumplen con sus obligaciones alimentarias se hagan responsables de sus actos y cumplan con lo que establece la ley, que no deberían esperar a que se lo exijan. Es un deber que ellos tienen como padres. Pero, ¿qué dice nuestro Código Penal vigente en el estado de Oaxaca? ¿Cuántos años puede ir un padre o madre que no cumpla con su obligación? Bueno, precisamente el artículo 413 de nuestro Código Penal dice que a quien incumpla, es decir, a que no esté cumpliendo o deje de hacerlo con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, es decir, a sus hijos, se les impondrá, dice, de 4 a 8 años de prisión, ¿sí? Y la pérdida de suspensión, la pérdida de los derechos de familia. Pero, fíjense, no nada más queda ahí 4 a 8 años. Si la persona incumple, ¿sí? Es decir, si un juez ya le ordenó, se le notificó y se le dijo, ¿sabes qué? Vas a pagar tanto. Y no lo hizo, esa penalidad que hablamos hace un rato, de 4 a 8 años, puede aumentar, porque así lo dice el Código Penal. Y entonces ya no van a ser de 4 a 8, ahora van a ser de 6 a 12 años. Entonces, mucho ojo con esta situación. Fíjense que demostrar que un padre o madre incumplió el pago de la pensión alimenticia, pues la verdad pues no es complicado, desde luego, tiene sus complejidades legales, pero de ahí no resulta difícil. Recuerden que cada caso pues es diferente, ¿no? Pero si quieres saber más sobre este punto de cuáles son los requisitos para que una persona, un padre, pueda ir a prisión por incumplir a su deber, te recomiendo que veas nuestro video podcast anterior y ahí abundamos más sobre lo que se necesita para que un padre responsable pueda ir a prisión. Fíjense que el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias es un tema muy serio y que afecta a muchas personas en el núcleo familiar. Si eres víctima de este delito, no tengas miedo de buscar apoyo legal para proteger tus derechos y los de tu familia. Y si eres el responsable del pago de alimentos, recuerda que pues es tu responsabilidad cumplir con esta obligación legal y sobre todo moral para garantizar el bienestar de tu familia, de tus hijos. Juntos, recuérdalo, podemos trabajar para proteger la integridad de la familia y garantizar que todas las personas reciban los recursos necesarios para vivir con dignidad. Ya sea que seas víctima o responsable del pago de los alimentos, siempre, recuérdalo, siempre hay una solución. No te dejes guiar por ese mal consejo de que si no pagas,
nada va a pasar. Ya lo dijimos, puedes ir a prisión. Y bueno, queremos invitar a nuestros abogados, a nuestros profesionistas que el día de hoy nos acompañan, a que se unan a nuestra campaña No Más Incumplimiento a la Pensión Alimenticia. ¿Qué dice el licenciado Natán? ¿Se une a nuestra campaña? Claro, maestro, será un gusto unirnos a esta campaña y a aquellos padres que ya fueron demandados y no están pagando porque un juez o una juez les impuso un pago muy alto. Todo el mes de julio, de mi parte, la primera asesoría será totalmente gratuita. De verdad que también para ti hay una solución, desde luego que jamás será una opción no pagar. Muchas gracias, licenciado Dan. ¿Usted qué dice, licenciada Teresa? ¿Se nos une a la campaña? Evidentemente también me uno a esta campaña No Más Incumplimiento a la Pensión Alimenticia. De mi parte, todas aquellas mujeres que han demandado la pensión alimenticia para sus hijos, pero que el padre de ellos no tiene un trabajo fijo, déjenme les digo algo, existe una solución, acércate conmigo y juntas podemos solucionarlo. Todo el mes de julio que dura la campaña, la primera asesoría será totalmente gratuita. Muchas gracias, de verdad, abogados, por unirse a nuestra campaña. Creo que todos debemos poner un granito de arena para mejorar la situación de muchos niños. En la descripción de este podcast dejaremos los datos de cada uno de los abogados que nos acompañan el día de hoy para que puedan ustedes agendar una cita con ellos y les puedan dar la asesoría que ustedes se merecen. De verdad que hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero los iremos analizando en todo el mes de julio que dura nuestra campaña No Más Incumplimiento a las Obligaciones Alimentarias. De verdad que ha sido un gusto poder escuchar a profesionistas como ustedes. Sabemos lo delicado que puede ser este tema de incumplimiento de las obligaciones alimentarias y nos gustaría que le brindaran a nuestra audiencia algunos consejos legales valiosos para ayudarlos a manejar esta situación de la mejor manera posible. Empezamos con usted, licenciado Natán. ¿Qué le puede aconsejar a nuestra audiencia? Claro, maestro, con gusto. Es importante recordar que en casos en que ya el problema pasó ante un juez penal, se debe contar con un asesoramiento legal especializado en materia penal. Esa es la clave. Pero si todavía el caso está ante un juez familiar, un abogado experto en derecho de familia puede guiar a los padres a través de los procesos legales y ayudarles a entender cuáles son los derechos y las responsabilidades. Cierto, buscar un abogado especializado en cada materia siempre va a ser la clave. Muchas gracias, licenciado Natán. Usted, licenciada Teresa, algunos consejos que le pueda dar a nuestra audiencia que nos escucha y que posiblemente esté pasando por un juicio de alimentos. ¿Qué consejo les puede dar usted? Bueno, es importante precisarle que a las personas que estén ya en un juicio de alimentos, ya sea en materia familiar o penal, documenten todas las comunicaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ya que a través de mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier forma de comunicación escrita, estos registros pueden ser una herramienta invaluable en caso de tener que presentar pruebas ante un tribunal. De igual forma, es fundamental recordar que lo más importante en estos casos es el bienestar de los hijos. Los padres deben establecer una comunicación abierta y respetuosa para garantizar que los niños reciban el apoyo económico necesario. No caigan en malos consejos de abogados que les dicen que van a solucionar el problema a través de métodos como no pagar o cuestiones de eso. Aquí la solución siempre va a ser el diálogo para que los juicios familiares terminen de una mejor manera, siempre por el bien de los niños. El diálogo siempre va a permitir solucionar problemas de una forma ágil. Piensen que el delito de incumplimiento a las obligaciones alimentarias es una falta grave que afecta directamente el bienestar y el desarrollo de los menores. Muchas gracias, licenciada Teresa. Sí, cierto, el diálogo siempre, sobre todo en estos juicios de familia, siempre va a ser, creo que, el mejor camino. Bueno, para concluir este episodio, quiero decirles que las obligaciones alimentarias, es un deber ético de los padres para garantizar el bienestar de sus hijos. Fíjense que el sistema judicial está diseñado para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurarse
de que se cumplan estas obligaciones. Pero como sociedad también tenemos un papel muy importante que desempeñar en la lucha en contra de este problema, porque ya es un problema de verdad. Si conoces a alguien que no cumple con sus obligaciones o eres víctima de esta situación, debes saber que no estás solo o sola y que hay recursos disponibles para ayudarte. Además, es importante recordarte que si eres acusado por este delito, también existe una solución para ti. Pero eso sí te digo, nunca será opción no pagar. Si un padre no cumple con sus obligaciones alimentarias, existen opciones legales efectivas para hacer cumplir estas obligaciones. Es decir, no todo está perdido. Hay salidas legales en las cuales te podemos ayudar, asesorar, para que puedas cumplir con este deber que tienes hacia tus hijos. Es importante también recordar que el cumplimiento de estas obligaciones es esencial para garantizar, es decir, para que el deber de cumplir estas obligaciones, el único objetivo es garantizar el bienestar de los hijos y su futuro. Si eres víctima del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, no dudes en contactarnos para recibir una asesoría totalmente gratuita durante todo el mes de julio en el que dura nuestra campaña. Estamos aquí para escucharte y ayudarte a hacer valer tus derechos. En la descripción de este podcast dejaremos los datos de nuestros abogados invitados si desean agendar una cita y obtener más información acerca de este tema. Juntos podemos hacer una diferencia real en la vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestro Tehuantepec y garantizarles sobre todo un futuro brillante y digno. Únete a la campaña No Más Incumplimiento a la Pensión Alimenticia y seamos la voz de quienes más nos necesitan. Te invito a que te unas a nuestra campaña No Más Incumplimiento a la Pensión Alimenticia y compartas este video o este podcast con tus amigos y familiares y puedas crear conciencia sobre este importante tema. Y es así como llegamos al final de este podcast. Espero que la información que hemos compartido el día de hoy te haya sido útil e informativa para ti y para todos. Licenciado Natán, licenciada Teresa, muchas gracias por su valioso tiempo. Gracias por la información que nos han brindado el día de hoy. Y gracias por unirse a nuestra campaña. Como siempre, maestro, es un gusto y un placer participar con usted. Espero no sea la última invitación que nos haga a este tipo de escenarios. Al igual que es un honor y un gran gusto participar con la licenciada Teresa Gómez Girón y poder compartir este espacio y aportar algo a esta campaña de asesoría respecto a este importante tema que hoy se desarrolló. Como ya se dijo, Santos Ruiz y Trujillo Gómez Asociados Asistencia Legal se une a esta campaña y para los que necesiten alguna asesoría relacionada con el tema que aquí se desarrolló, en este mes la primera asesoría será totalmente gratuita. Les hago la invitación que nos contacten por cualquiera de los medios que ya conocen o la página de Facebook para poder apoyarlos en el problema legal en que se encuentren. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias también a usted, licenciada Teresa. Bueno, para finalizar, reitero nuevamente el agradecimiento a usted, licenciado José Antonio, por invitarme a participar en uno de los episodios que ya son también vistos en su podcast, pero sobre todo por el hecho de darme la oportunidad de tomar este foro para hacer saber a su audiencia que los alcances de una buena asesoría legal en temas de gran importancia, como lo es el tema que tratamos el día de hoy. Y de igual forma externo mi agradecimiento al licenciado Natán por compartir este espacio. Termino mi participación exhortando a su audiencia a que compartan este podcast con el ánimo de distribuir la información planteada el día de hoy a las personas que sepan que se encuentren en alguna de las situaciones expuestas, a fin de hacerles saber que existen soluciones que en Santos Ruiz y Trujillo Gómez Asociados Asistencia Legal podemos brindarles, pero sobre todo esta campaña lanzada por el maestro José Antonio Ruiz de la Cruz. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por unirse a esta noble campaña. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de podcast.
Recuerden, soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado especialista en la asistencia a víctimas del delito y a quienes han sido acusados injustamente. Nos vemos hasta la próxima.